Les bendigo en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios es perfecta, siempre se cumple. Y cosas que leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? A veces uno puede pensar, eso está muy lejano, ¿no?, de esta época, ¿no? Pero realmente esa palabra es súper exacta para nuestra vida. Lo que ocurría ahí son muchas cosas que están ocurriendo ahora a nuestro alrededor, incluso en nuestras vidas. Vemos que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, cuando dejaba de aferrarse solo al pacto de Cristo, vemos que cayeron esclavos. Bueno, pues ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando de verdad nosotros dejamos de aferrarnos al pacto, o al pacto y a otras cosas, somos esclavizados. Hay cosas que nos tienen esclavos. El pueblo de Dios no solo era esclavizado, sino también durante 70 años fueron cautivos en Babilonia. Y nosotros, sin darnos cuenta, por no cerrarnos solo al pacto, por estar en otras cosas, ¿qué ocurre? Podemos estar cautivos. ¿Cómo cautivos? Sí, nosotros, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si no me aferro a Cristo, Satanás me está engañando continuamente. ¿Por qué? Porque si no me aferro a Cristo, si no me enfoco mi vida al deseo de Dios, que es compartir el Evangelio, voy a estar cautivo por muchas cosas. No solo eso, fueron colonizados, ¿verdad? El tiempo que el Señor vino a la tierra, se hizo hombre y Él cumplió su obra perfecta en la cruz. Vemos que en ese tiempo el pueblo de Israel era colonizado por los romanos. Y fíjense que siempre eran esclavos, cautivos, colonizados, de pueblos que eran idólatras, que estaban adorando dioses falsos, es decir, que estaban dominados por Satanás. Por eso, de verdad, la palabra es muy perfecta. Pero en ese tiempo, por gracia de Dios, en esos momentos tan difíciles, por pura gracia de Dios, igual que ahora, Dios, a través de personas que parecían que no eran nada, a través de personas que eran débiles, pero personas de verdad que se aferraron al pacto de solo Cristo, que dieron su vida para compartir el Evangelio, a través de esas personas, Dios cambió su época. Y en esta época, Dios le ha llamado como ese tipo de personas. Usted es la persona que Dios ha escogido en esta época de destrucción para que se esté aferrando solo a Cristo. La respuesta de Dios, solo Cristo, que es suficiente, completo, todas las cosas, que esté orando para ser lleno del Espíritu Santo y levantarse como testigo para poder compartir este Evangelio. Ciertamente, las mismas obras que Dios hizo en esas épocas con esas personas son las obras que se van a levantar a través de su vida. Amén. Muchas iglesias están sufriendo, no tienen fuerza espiritual. Están, como hemos dicho, pueden estar esclavas, cautivas, colonizadas. No tienen fuerza para compartir el Evangelio. Por eso la palabra nos decía esta mañana algo muy importante. Tenemos que estar levantando escuelas espirituales. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque somos creyentes, estamos ocupados con muchas cosas. Y necesito ese lugar para que pueda realmente concentrarme en Dios. Por eso que estemos orando para que como hispanos se esté levantando esa escuela espiritual, esa escuela de discípulos en nuestro idioma. ¿Qué contenido tiene que tener? A través de esa escuela, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que somos ese 0.1%, esa minoría, esos que se aferran solo al pacto de Cristo, que van a donde nadie más puede ir, que hacen lo que nadie más puede hacer, que ven lo que nadie más puede ver, los que tienen la respuesta de Cristo. A través de esa escuela tenemos que entender el plan absoluto de Dios para poder tener un punto de cambio en nuestras vidas. Yo como creyente me esforzaba en la iglesia, hacía muchas cosas, pero no entendía el plan absoluto para mi vida. Cuando por gracia de Dios pude entender que el deseo de Dios, que todo lo que ocurre a mi alrededor,
Dios que es soberano lo está llevando para cumplir la evangelización del mundo, ahí mi vida pudo cambiar. Me pude darme cuenta que eso era el plan de Dios y yo quería alinearme con eso. Ahí es cuando podemos dar un punto de cambio y podemos entrar en el itinerario del pacto, de la evangelización del mundo. Por eso que en esa escuela espiritual, de verdad, podamos estar descubriendo el plan absoluto de Dios y teniendo un punto de cambio para nuestra vida. ¿Qué más? Tenemos que ser doctores espirituales. ¿Por qué? Porque este mundo está enfermo. La gente está enferma espiritualmente. Vemos que las 3 organizaciones, en concreto la Nueva Era, ¿verdad?, a través de la música, a través de la televisión, a través de los programas, los juegos, a través de las películas del cine, ¿verdad?, vemos que está haciendo que la gente, muchos de ellos están endemoniados. Mucha gente está cayendo en adicciones, en obsesiones, en concreto los jóvenes que son tan importantes para Dios, por eso Satanás les ataca directamente. Y en países que son tan importantes como los Estados Unidos, aquí hay personas que viven allí o que han vivido, ¿verdad? Es una apariencia muy bonita, pero si cuando uno conoce realmente la sociedad, cómo vive la gente, es para temblar, de verdad. ¿Cuánta gente enviaba allí a sus hijos, ¿verdad?, para estudiar, pensando que así estaban solucionando su vida y los estaban llevando directamente a la destrucción sin saberlo? Por eso, que en esa escuela nos estemos levantando y seamos esos doctores espirituales que estén ayudando a que esas personas cambien el destino. ¿Amén? ¿Y qué más? Experimentar, ayudarles que experimenten lo que experimentó David. En 1 Samuel 16:13 dice la palabra: desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Que les estemos ayudando para que sean llenos del Espíritu Santo, para que tengan el poder que convierte lo absolutamente imposible en absolutamente posible. Así que estemos orando para que se pueda levantar esa escuela y nos podamos levantar como esos discípulos absolutos que estén salvando no solo nuestras vidas, nuestra familia, sino nuestros países. Amén. Y vemos una persona que Dios escogió en ese tiempo y fue David. David, él pudo estar gozando de todas estas cosas. ¿Cuándo empezó? Él, por gracia de Dios, empezó desde que era bien pequeño, ¿verdad? Cuando estaba allí como un pastorcillo cuidando a las ovejas. Y en ese tiempo eso no estaba muy bien visto, porque los mismos hermanos mayores lo despreciaban, ¿no? Aquel que está con las pocas ovejas, tal. Pero David no era engañado. ¿Por qué? David tenía el pacto de Cristo, sabía quién era él en Cristo, sabía su identidad, sabía que era un hijo de Dios, sabía que Dios es soberano y que si le había puesto ahí, ese era el mejor lugar en ese horario. Por eso, que ustedes, que no seamos engañados. Somos hijos de Dios. En el lugar donde estamos ahora, es el lugar de la mayor bendición. Es el lugar para prepararnos. ¿Hasta qué nivel? Hasta que a través de nuestras vidas el Evangelio sea globalizado. ¿Qué es eso? La evangelización del mundo. Entonces, es muy importante. El tiempo que parece que uno no hace nada importante, si Dios lo ha permitido, ahí tiene un plan. Si estoy quejándome, no lo voy a ver. Si estoy quejándome, Satanás me va a engañar. Pero Dios es soberano, soy su hijo, me ha puesto ahí. Pues ahora no me tengo que complicar, tengo que hacer lo obvio. ¿Y qué es lo obvio de un pastor? Cuidar las ovejas. Entonces, David, lo primero era recibir el poder espiritual. David oraba, tenía la lira, que es como la guitarra en este tiempo, ¿no? Hacía sus canciones. En más de 70 de los salmos están escritos, eran canciones de alabanza y de adoración a Dios. David tenía ese poder espiritual. Y es lo más importante que tenemos que restaurar, la fuerza espiritual. Con esa fuerza, luego era más fácil trabajar, ¿verdad? Tenía la sabiduría de Dios. Con esa fuerza podía prepararse también en su talento. Muy bien, ¿qué hace falta para cuidar las ovejas? Porque en ese tiempo había osos, había leones. ¿Cómo podía defender ese pastorcillo a las ovejas de los leones y de los osos? Pues bueno, había un arma que era lo último, la máxima tecnología en ese tiempo, era la honda.
la onda, de verdad. Eso era la máxima tecnología. Entonces él empezó a practicar con la onda. No es fácil la onda, de verdad, dicen que es muy difícil. Y él, pues estaría practicando hasta el punto de que era un gran tirador. Entonces nosotros, como David, en este tiempo, que no seamos engañados, es el tiempo que Dios nos ha puesto en ese lugar primero que esté teniendo la fuerza espiritual, que esté disfrutando con Dios, aferrándome al pacto, y en ese lugar que esté encontrando y desarrollando mi talento. Voy a tirar la mejor piedra para poder defender a mis ovejas de las fieras. Llegó a ser tan bueno hasta el punto de que nunca perdió una oveja. Y él no se complicaba, no estaba pensando en el más allá, qué será luego, qué tengo que hacer, no estaba buscando una posición. Él disfrutaba ese horario. Y dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Por eso hay que ver los tiempos de Dios. Si ahora es tiempo de prepararme, no tengo que estar pensando en otras cosas. Lo otro llegará en el horario de Dios. Ahora Dios me ha puesto aquí, que no me complique, que empiece a hacer lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo primero, lo que necesito, la manera de tener la verdadera felicidad. Tener mi tiempo con Dios, tomar la palabra, empezar cada día a tener la palabra para hoy, a tener la oración de hoy, a pensar en el evangelismo hoy. Y ahí mi estado espiritual se va a levantar. Con esa fuerza descubriré mi talento y con eso empezar a practicar. Y ese era el tiempo para preparar las bases de ser una persona donde se cumplió la globalización a través de él. ¿Qué ocurrió? De repente vino otro horario. Y si nosotros estamos tomando el pacto, preparando nuestros talentos sin hacer nada, llegará un día que vendrá la respuesta, sin hacer nada. Un día su papá Isaí le llamó y lo mandó al campo de batalla. Estaban en guerra con los filisteos, pero David era demasiado pequeño para ser soldado. Entonces fue allí, iba a llevar comida para sus hermanos, también para sus jefes, y a tomar información, ¿no? A ver cómo estaban. Entonces Isaí lo mandó, pero no fue Isaí, fue Dios. Y Dios es el que tiene el horario para nosotros. ¿Por qué? Porque había una dificultad. Era una dificultad de 3 metros casi de alto. Una dificultad humanamente imposible de superar. ¿Quién era? Goliat. Y Goliat es una dificultad, es algo que podemos tener delante, algo que humanamente no podemos superar. Algo que con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra experiencia, no tenemos respuesta. Y eso era Goliat. Pero eso era el campo de entrenamiento también para David. Por eso David fue, y cuando vio a Goliat, se quedó sorprendido. ¿Por qué se quedó sorprendido? ¿Porque era muy grande? No. Se quedó sorprendido de que entre todo el pueblo de Dios, de entre todo el ejército del Dios vivo, no hubiera ni uno que fuera a luchar contra él. Eso es lo que le sorprendió. Porque donde los otros veían una dificultad, David, que tenía ese poder espiritual, veía una oportunidad. Por eso, él empezó a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué es lo que le dan? Porque veía que era una oportunidad. ¿Y qué le dan al que lo mata? Entonces, enseguida ese rumor llegó al rey. El rey Saúl era una persona muy alta, dice la Biblia, una persona fuerte, pero ni el mismo rey tenía el valor ni la fuerza para enfrentar a ese gigante. Entonces, como no había nadie, y estaban ya tan avergonzados porque había, durante 40 días dice que salió ese paladín, entonces llegó allí y lo escuchó. Y claro, era un niño, pero él le dijo, mire, yo soy pastor, cuidando mis ovejas vienen osos, leones, yo los he defendido y Dios me ha dado la respuesta. ¿Qué vería ese rey para poner el destino de su nación en manos de un joven? ¿Qué es lo que vería? Que Dios estaba con él. Vio el poder de Dios. Por eso él se cayó. Todavía intentó Saúl, en su humanismo, intentar algo más, ¿verdad? Humanamente. Bueno, ponte mi armadura, ¿no? Pero David no era un soldado. Él era un pastor. Por eso él se la quitó. Y Dios
Nos ha hecho a nosotros, cada uno distinto, con nuestros talentos, nuestras habilidades, pero cuando tomamos el pacto, todo eso es igual de importante para Dios. No tenemos que ser ni compararnos con nadie, eso es un engaño de Satanás. Dios tiene un plan, un lugar perfecto para cada uno de nosotros. Ese sitio no nos lo va a quitar nadie. Por eso tenemos que ir con lo que Dios nos ha hecho, con las cosas que Dios nos ha dado, al campo que Dios tiene para nosotros. Eso es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Por eso David tenía esa seguridad. Él fue como un pastor, y un pastor, ¿qué hacía? Pues tenía la onda. ¿Y qué hizo? Pues tomó 5 piedrecillas, dice la palabra. Entonces se presentó delante del gigante. Y este gigante, como Satanás, 1 de Pedro 5, 7 y 8, viene como león rugiente a atemorizarnos. Tú no puedes, tú no vales. Mentira. Él atemoriza, pero no dice que esté devorándote, dice atemorizarte. Y él empezó a decirle, ese gigante, con una voz que sería un trueno: hoy las aves del cielo van a comer tu carne. Eso no sería cualquier cosa, pero David estaba firme. ¿Por qué? En el versículo 45 dice que David le respondió: tú vienes con tus armas, tu manismo, tu fuerza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él vino como representante de Dios. Él sabía su identidad. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Por eso él, tomando el pacto con esa fuerza espiritual, él veía a Goliat de manera distinta. Ayer leí que unos veían la grandeza, lo grande que era Goliat, y eso les producía miedo. Pero David, con ver lo grande que era, él pensaba distinto. Decía: mira, seguro que no fallo con lo grande que es, ¿no? Veía una oportunidad. Y es verdad, si tenemos el pacto, si tenemos seguridad, quién somos, quién está con nosotros, las dificultades no nos van a mover. Vamos a ver de verdad que eso es el escalón para ir al otro horario que Dios tiene para nuestra vida, para cumplir. Es parte del itinerario del pacto para nuestra vida. Por eso la primera piedra que lanzó a la frente, murió. ¿Por qué? Como decía el mensaje esta mañana, porque esa piedra, ¿quién la estaba llevando? Fue Dios el que hizo que ese gigante con la primera piedra fuera totalmente abatido, derrotado. Y si 100 veces hubieran tenido que pelear, 100 veces hubiera sido derrotado. ¿Por qué? Porque David no iba con su humanidad, con sus fuerzas, venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, eso que parecía una gran dificultad se convirtió en una gran oportunidad. ¿Por qué? Eso fue algo impresionante, fue un acontecimiento increíble. De manera que no solo los filisteos que fueron derrotados, sino los pueblos de alrededor escucharon el milagro que Dios había hecho a través de David. Por eso, David ya pasó en dirección al plan que Dios tenía para su vida. Dios, a través de Samuel, en 1 Samuel 16:13, ella le había confirmado que le iba a levantar como rey. Pero David, a pesar de que Dios lo estaba levantando, a través de eso fue al palacio, David estaba tranquilo. Él confiaba en Dios, sabía que Dios tiene un horario, ya sabía su futuro. Si yo sé mi futuro, nada me puede mover, ¿verdad? Si yo tengo confianza de que Dios me va a poner en el sitio que Él tiene para mí, voy a estar tranquilo, ¿verdad? Y eso es lo que vivía, por ejemplo, José, que estando en la cárcel, pero él sabía su futuro, sabía que iba a ser gobernador. Por eso pudo pasar en medio de esas dificultades e injusticias tranquilamente, aferrándose solo al pacto. Y vemos que David, en ese nuevo horario, él empezó a tener grandes dificultades. ¿Cuáles? El rey empezó a tener envidia. El rey se dio cuenta que Dios estaba con David. ¿Y qué hizo? Lo quiso matar. ¿Por qué? Porque él, el rey, quería que gobernara a su hijo Jonatán. Quería que el reinado fuera para toda su línea familiar. Pero se dio cuenta que Dios estaba con David. Por eso dice que espíritus malos venían a él, ¿verdad? Y quería matarlo, le lanzó la lanza varias veces. Pero David empezó a huir. Esa situación no es cualquier situación. Uno a lo mejor se enfada con alguien y luego te sientes mal, ¿no? Si por ejemplo alguien ves que está contra tu vida, ¿no? Se enfada fuerte, ¿no? Uno se siente mal, ¿no? No te sientes bien, ¿no? Teniendo ahí un enemigo, ¿no?
Imagínense si ese enemigo es el rey, con un ejército detrás de ti. Eso la verdad no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces corriendo por allí, por el desierto, escondiéndose en las montañas, la verdad que eso no es cualquier cosa. Y hubo varias ocasiones donde el rey Saúl, por equivocación, se metió en una cueva para descansar. Pero resulta que en el fondo de esa cueva estaba David y su ejército. Entonces, era una oportunidad para poder librarse ya de Saúl, ¿no? Encima, además, como Dios le había dicho que iba a ser rey, pues oye, era fácil, ¿no? Pero David dice que él, a pesar de que sus compañeros le decían que lo matara, él no puso la mano contra él. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que David, realmente él, tenía seguridad en Dios. No estaba guiándose por sus pensamientos, ¿no? Por sus motivaciones. Él estaba totalmente esperando el horario de Dios. Por eso, en ese tiempo de dificultades, como él escribió en el Salmo 23, él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él tenía esa seguridad. Por eso no estaba haciendo las cosas por sus fuerzas. Sabía que iba a ser rey, pero no lo tenía que hacer él de esa manera. Él esperó que Dios fuera el que lo hiciera, que cumpliera en el horario de Dios. Y nosotros tenemos que estar guiándonos por el Espíritu Santo y viendo el horario de Dios para nuestras vidas. A través de este tiempo, a través de la vida de David, de verdad vemos la obra de Dios. Dios nos ha llamado en este horario como David. Las personas para poder estar cambiando su época con el Evangelio. Por eso, en primer lugar, de verdad que donde nos ha puesto el Señor, que empecemos a restaurar la fuerza espiritual, empecemos a prepararnos en nuestros talentos, orando para cumplir la evangelización del mundo. Y llegará un horario, vendrá un acontecimiento, igual no es el que yo me espero, igual es dificultad, pero como Goliat, que en ese tiempo tome el pacto, y voy a ver cómo Dios, desafiando, Dios va a cambiar esa dificultad en una bendición. Va a ser la oportunidad, y siempre sabiendo el futuro. Dios tiene un lugar para mi vida. ¿Para qué? Para ser testigo de que Jesús es el Cristo. David fue una persona tan bendecida que su vida, al final de sus días, preparó muchísimo dinero, muchísimos materiales. ¿Para qué? Para construir el templo. Él no lo pudo personalmente construir. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre. Pero Dios le dijo que a través de su hijo Salomón, como así fue, se iba a levantar el templo. Por eso él preparó todo para Salomón. Todos los materiales. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia del templo. No era solo un edificio para impresionar o para decir, mira qué bonito es. No, era el contenido. Era el lugar donde predicar continuamente que Jesús es el Cristo. Donde ayudar a las personas a ser llenas del Espíritu Santo. Donde cada persona, cada creyente pueda entender que su vida es para predicar el Evangelio. Y especialmente para traspasar el pacto a la siguiente generación. A los niños, a los remanentes. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y ese es el deseo de Dios para su iglesia hispana. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en este día estén tomando la palabra de Dios. Nosotros somos como David. Si tomamos fuertemente el pacto, las mismas obras se van a estar levantando a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Padre, que podamos estar tomando el pacto de Cristo, restaurando el poder espiritual, que podamos estar preparándonos en nuestros talentos, orando y esperando tu horario, Dios, para que a través de los acontecimientos podamos estar desafiando y viendo cómo tú estás con nosotros. Que estés obrando también, Señor, y levantándonos para poder predicar este evangelio también a las siguientes generaciones. Obra poderosamente, Padre, que estemos compartiendo este evangelio en Seúl, en toda Corea y hasta lo último de la tierra. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.